Seguimos hablando con Juan del Amor de los pecados sociales. La semana pasada les dijimos en el sexto de los mismos, el de no te enriquecerás a costa del bien común hasta límites obscenos, que habíamos terminado con el tema y que hoy comenzábamos con el último de los pecados sociales, el de no consumirás drogas. Pero hablando, antes de comenzar una entrevista más con don Juan del Amor, él nos decía que tiene algo interesante para contarles a ustedes acerca de el no te enriquecerás a costa del bien común. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. ¿Qué novedades tenés al respecto? Bueno, novedades. Es una forma de hablar, pero yo creo que es curioso ciertas informaciones que han salido en prensa, pues que se hacen, no es que se hagan eco, porque sería muy presuntuoso por nuestra parte, ¿no? Decir que se hacen eco de nuestros planteamientos o nuestros postulados, no es así. Pero ciertamente yo creo que es bueno, interesante, positivo, curioso ver cómo la prensa, pues han salido ciertos datos, ciertos comentarios, pues que sí que realmente vienen a afirmar que en nuestros planteamientos estamos en sintonía con lo que puede pensar no cualquier persona, sino incluso personas que investigan y que saben del tema que nosotros estábamos trabajando. Concretamente, lo que te traía yo hoy, pues era una información que salió en La Verdad del viernes pasado, o sea que más reciente, la vi y me resultó curiosa. La Verdad del viernes pasado, se lo enseño aquí a los televidentes que quieran verlo, pues nos dicen que se ha alterado el listado de personas más ricas del mundo. Y yo sé que estábamos todos preocupados, me he enterado que, bueno, Antonio también está preocupado porque no sale en la lista, yo creo que tiene que ser algún error, ya le hemos dicho que reclame, yo tranquilo porque no salgo, pero bueno, en fin, lo curioso, ¿en qué sentido? Bueno, en principio se ha alterado la lista, el primero dijimos la semana pasada, hace 2 semanas, que estaba Bill Gates, pero ya ha pasado a segundo. Y el que era segundo ha pasado primero. Concretamente, el más rico del mundo ha pasado a ser el empresario mexicano Carlos Slim, que ha ganado más de 2 millones de dólares, es decir, fíjate, es que es curioso lo que te voy a decir, más de 1,5 millones de euros a la hora, en el 2009. Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? ¿Pero paga IVA? Pues, hombre, yo me imagino que sí, que IVA pagará. Bueno, es una broma porque todos sabemos que el IVA en México no se paga. Bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Bueno, lo curioso entonces de este Carlos Slim, además de que gana más de 1,5 millones de euros a la hora, pues claro, tiene sentido. Tú me hablabas de decir, bueno, ¿y qué? ¿Esto se puede hacer con honradez? ¿Se puede? ¿Eso es normal? No se salta ningún principio estos ricos, y te vuelvo a repetir que no lo sé. Sin embargo, fíjate lo que dice. Dice, un español medio, para ganar lo que gana este Carlos Slim, tendría que vivir 40.000 vidas, fíjate, curioso, 40.000 vidas, y por supuesto en esas 40.000 ni comer ni gastar. Bueno, por eso esto es escandaloso, ¿no? Luego, Carlos Slim tiene un PIB similar al que tiene Bolivia, y te lo viene a decir aquí. Bueno, para mí esto es lo curioso, y aparte, ya volviendo a España, también dijimos y afirmamos en su momento de que, bueno, cómo era posible que estas personas tan ricas en tiempos de crisis pues aumentaran su patrimonio. Y viene a decirte la revista Forbes, con nombres y apellidos, estas personas cómo han aumentado su patrimonio. Viene, pues, al respecto, nos habla, la lista se ha modificado un poco, nosotros, el dueño, dijimos, de Zara y que se mueve más bien en la cuestión de tejidos y tal, ha subido un escalafón en los más ricos del mundo. Luego tenemos, fijaros, para mí curioso, Manuel Jove Capellán,
que además está en el BBV, tiene participación en Imaginarium, también ha subido su aportación en el 2009, gente que ha ganado en el 2009, Enrique Bañuelos tenía 500 millones de dólares, ha ganado 500 más que en el 2008, Emilio Botín, 1.700 millones de dólares, ha ganado 600 más que en el 2008, José María Aristrain también 400 más que en el 2008, los ricos son mucho más ricos. Y bueno, el único que ha ganado, pero menos, que bueno, también es curioso, es nuestro... digo amigo por la tele, porque amigo no es, Florentino Pérez, pues que solamente ha ganado 100 millones de dólares más que en el 2008. Estamos hablando del 2009. Luego nosotros aquí estuvimos hablando de que se había incrementado el patrimonio de los más ricos en plena crisis mundial, en crisis española también, y viene luego un periódico, yo creo que con cierta seriedad, en el sentido de que, bueno, simplemente se hace eco de lo que edita la revista Forbes, a decir lo mismo que nosotros estábamos diciendo hace 15 días, es decir, en plena crisis los ricos se hacen mucho más ricos. Y luego ya, no por terminar, sino por lo curioso, estos ingresos medios anuales de la persona más rica del mundo, que está en México, pues son de 14.000 dólares de ingresos anuales, es decir, hay, sin embargo, esto, fíjate, que me refiero de la media que hay en México, es decir, la mitad de la población de México, casi 45 millones de personas son pobres, y en ese estado de pobreza está la persona más rica del mundo, es decir, qué difícil se hace al entendimiento humano poder creer, pensar y razonar de que estas personas ricas, riquísimas, pueden serlo en un estado de normalidad, es decir, en un estado de competencia entre iguales, cuando eso es muy complicado. Y si no llama la atención, incluso moralmente, cómo es posible que en un estado de extrema pobreza, como existe la mitad de la población, esté la persona más rica del mundo. Esto es complicado de entender y, sin embargo, es una realidad. Entonces, bueno, ya la curiosidad, pues es que ha salido en el periódico, que yo creo que, bueno, que no solamente estamos en sintonía, sino que es un tema candente, que en plena crisis esto pase, y que a la misma vez los medios de comunicación, pues, bueno, están de alguna manera también tratando el mismo tema, y no tan de forma distinta, es decir, más o menos igual. Y luego ya de anécdota, porque claro, yo estas hojas las he sacado de La Verdad, y lo curioso es que al abrirlas, no sabía yo que esto iba a ser, pues al abrirlas es curioso que tengamos en un lado la persona más rica del mundo y al otro lado, pues mira qué triste, ¿no?, esta persona que se nota que está... y no pasa nada, es decir, ¿esto por qué lo saco? Ya no por curiosidad, que la curiosidad se queda en eso y ya está, sino en el sentido de que no corramos el riesgo, yo creo que en la medida que podamos, cada uno, de no desensibilizarnos ante las situaciones de injusticia, porque estamos acostumbrados, míralo, están juntos unos y otros, en el mismo telediario te sacan miseria y te sacan opulencia, en el mismo telediario te están hablando de una catástrofe y la misma persona que habla, sin cambiar el rictus de la cara, sigue sonriendo y te habla de una cuestión, es decir, eso puede correr el riesgo de desensibilizarnos y, por otro lado, ahondar más en ese egoísmo que yo creo que tenemos todos, pero que a la misma vez lucha también con ese estado de solidaridad que también tenemos, pero claro, si prima, si gana el estado de egoísmo, nos desensibilizamos y yo creo que mal camino llevaríamos nosotros y el mundo como tal. Es decir, esto pasa, esto está ahí, yo creo que hay que ser consciente y hay que seguir luchando para que esto, en la medida que cada uno pueda, pase cada vez menos. Esa es la idea. Ahora, Juan, esa curiosidad de la que vos estás hablando, ¿no nos tendría que llevar, por ejemplo, a investigar caso por caso cómo comenzó esa persona, yo que sé, desde los 18 años, pongámosle, hasta el día de hoy, cómo ha hecho esa fortuna, si la distribuye o no la distribuye, o si hemos llegado a la pregunta que yo te hacía la semana pasada, si ya el ser humano, por lo general,
ha perdido el sentido de culpa? Mira, eso es muy complicado, hombre, se saben datos particulares, bueno, Amancio Ortega, como por ejemplo sabemos de Zara, pues una persona que en su momento tuvo esa idea de juntarse con otra persona, que no recuerdo el nombre, pero bueno, da igual, y en su momento pues se le ocurrió, fíjate qué curioso, porque a veces hemos hablado también de la creatividad, y la creatividad si no tiene un resultado, si no tiene una repercusión, si no sirve para algo, no es para nada. Tuvo la idea, por ejemplo, de sacar en su tienda, en sus tiendas que tenía, lo de la bata, batas de mujer. Claro, esa situación de la bata, que tuvo una repercusión tremenda, tuvo que abrir más tiendas, tuvo que... Bueno, y una persona con una inteligencia capaz de saber aprovechar esa situación, pues bueno, al momento que estamos llegando ahora, que incluso su ex mujer también es de las personas más ricas de España. ¿Qué pasa con este Carlos Slim? Carlos Slim es un emigrante que llegó a México. Su padre en un momento concreto puso una tienda de comercio, un muchacho con una inteligencia capaz de a los 8 años controlar la tienda y según cuenta su historia, a los 12 ya invertía en bolsa. Es decir, claro, hay que tener... Entonces yo te digo lo siguiente, independientemente de las cuestiones negativas o positivas, porque eso nosotros ni somos quien, ni somos capaces, no somos investigadores y además no están en la cárcel, es decir, que habrán salvado la legalidad y estarán dentro de la legalidad, porque si no estarían en la cárcel. Entonces hay dos cuestiones, una mente que sea capaz de situacionarse y de poder trabajar y de desenvolverse en este mundo de las finanzas y del comercio. Entonces esta persona, repito, a los 12 años, según cuenta su historia, ya invertía en bolsa. Y luego, que era un comercio, en un momento concreto que, si nos volvemos al siglo pasado, el siglo XX, mediados del siglo XX, cómo estaba México. Es decir, curioso que de la ruina y de la revolución y del mal momento, estas personas empiezan a tener patrimonio. Pero es que una cosa curiosa, cuando en México empieza a la situación económica a estabilizarse y a ir bien, estas personas ahorran. Y cuando va mal es cuando ellos compran, ¿verdad? Y luego cogió y tuvo la idea importante de invertir no ya en el comercio normal y corriente, sino en el comercio de la telefonía móvil, de las telecomunicaciones. Claro, son personas que tienen una inteligencia que les permite, y también un patrimonio que te permite jugar con esa inteligencia. Es decir, todo el mundo no tiene esa inteligencia, ni todo el mundo tiene capacidad económica para poder invertir. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pues que la situación concreta económica y de la circunstancia histórica de ese pueblo lo permite. Entonces, ahora personas con esta misma capacidad, desde cero ahora sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión circunstancial y luego una cuestión personal de capacidad y de capacidad a todos los niveles, intelectual y de poderío, de capital, que le permite, ¿verdad? Entonces, tienen que confluir. Es decir, en la actualidad, muy difícil que una persona así pudiera, que esta persona, si naciera ahora, llegara a esta situación. Entonces, tienen que darse una serie de circunstancias. Y desde luego, desde la opulencia, es muy difícil. Me refiero desde un país que vaya bien, una situación económica que todo el mundo vaya bien, es muy difícil, es bueno por supuesto, y además de poder invertir, de poder dinamizar, de que haya juego en la economía. Pero llegar a estos niveles se necesita una base en la cual uno pueda estar muy por encima. ¿Y cómo? Pues lógicamente aprovechándose de esa base. ¿Que moralmente es justo? Pues eso ya entra dentro de la valoración que cada uno puede hacer, pero que es así, y eso lo sabemos. Sabemos que, por ejemplo, el estado de Haití, como está ahora, habrá alguien que saque partido. Hay refranes, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, hay gente sin escrúpulos, no estoy diciendo que sean estos, que se aprovechan de esa mala situación, hay gente que saca partido, y digo sin escrúpulos, pues que pasa por encima de las miserias y de las situaciones personales, y es el momento en el que hace capital. Es decir, es muy complicado, pero ciertamente que las situaciones
pues tiene que darse una base de situación de pobreza y de que uno pueda levantar cabeza y a la misma vez aprovechándose de esa situación. Luego es complicado que por la vía normal, por el trabajador normal y corriente, podemos ser tú, puedo ser yo, cualquier persona que trabaje, pues llegue a estos niveles de riqueza. Muy difícil, muy difícil. Ahora, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Y quizás qué va a decir de futuro la Iglesia acerca de este pecado social. Porque también me decías, antes de comenzar la nota, sí, que por allí habías visto algo muy, pero muy importante, en una revista salesiana, un boletín que te envían todos los meses, y que habías visto algo realmente interesante para que nuestros televidentes puedan conocer. Pues sí, bueno, yo soy antiguo alumno salesiano y entonces pues esta revista me la suelen mandar todos los meses. Y bueno, y resulta pues otra vez curioso, pues que el tema que estamos trabajando, esta revista es de marzo, o sea que es de ahora, pues se hace eco de esta revista de una encíclica que nosotros también hemos nombrado, de Pío XI, 40º año, en donde empieza de alguna forma a pues a fraguarse lo que es la postura social de la Iglesia ante situaciones de injusticia social o de los trabajadores. Y lo curioso, fíjate que este Papa, Pío XI, y bueno, y hablamos de la Iglesia no porque nosotros tengamos autoridad, sino porque realmente es la base a través de la cual nosotros hemos empezado a trabajar estos temas, no por otro motivo. Y nosotros, repito, no tenemos autoridad, pero yo creo que el Papa sí la tiene. Así como también hemos dicho que el Papa actual ni el anterior se ha situado ni ha escrito nada con respecto a estos pecados sociales que decimos, que no dejan de ser unos comentarios de un de un obispo, además importante, en una revista de la Iglesia, no es cátedra, no ha salido en encíclica, pero lo estamos trabajando. Es curioso porque tú fíjate, Pío XI, estamos hablando de principios del siglo XX, dice, por ello, capital y trabajo deben unirse en una empresa común. Es totalmente injusto que uno de ellos, sea capital o sea trabajo, niegue la eficacia del otro. Es injusta la reivindicación del capital si exige para sí todo el rendimiento, dejando al trabajador lo necesario para subsistir. Fíjate como de alguna manera sigue ahora candente en el sentido de hay algunas propuestas que hace la patronal que se ve que son injustas totalmente. Dice, y también es injusta la pretensión del trabajo, en este caso del trabajador, al pedir para sí todo el resultado del trabajo una vez amortizado el capital. Es decir, empieza también a hablar de la plusvalía, es decir, la plusvalía tiene que repercutir en la empresa, tiene que salir ganando el empresario, pero también el trabajador. Y luego otra cuestión curiosa, hablando de socialismo y socialismo. La encíclica, la encíclica que acabo de decir, 40º año, dice, establece también una distinción verdaderamente importante en la comprensión del socialismo. Y dice, el Papa distingue con claridad del bloque violento, y está hablando del comunismo, del marxismo, y del bloque moderado. El primero se caracteriza por la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada, y el juicio de Pío XI sobre él se expresa en estos términos. Habla, repito, del socialismo, del bloque puro y duro, del marxismo, del comunismo. Dice el Papa, dice, es inhumano, monstruoso, enemigo de la Iglesia, impío e inicuo. Pero bueno, en cambio, del bloque moderado, de lo que todo el mundo entendemos por socialismo, dice, entrecomillado, que ha conservado el nombre del socialismo, afirma que parece inclinarse y hasta acercarse a las verdades que la tradición cristiana ha mantenido siempre como inviolables. Es decir, entiende el Papa que el socialismo moderado se acerca a las verdades cristianas, a las verdades de la Iglesia, independientemente que también lo dice, que y no en esto no caben dudas, dice, pero el Papa no duda también en afirmar, si sigue siendo verdadero socialismo, es incompatible con los dogmas de la Iglesia Católica. Y cuando dice verdadero socialismo, y repito, nos volvemos a principios del siglo XX, estamos hablando de marxismo, estamos hablando de comunismo. Es decir, entendemos
que lo que es la cuestión social de la Iglesia, entendemos por las palabras textuales que dice Pío XI, ya a principios del siglo XX, se semeja bastante a las verdades del cristianismo. Estamos hablando siempre en cuestiones sociales, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de distribución del capital. No estamos hablando, lógicamente, en otro tipo de cuestiones que ya no es socialismo, sino cualquier organismo político puede ir para un lado o para el otro. Estoy hablando de bioética, estoy hablando de otras cuestiones, ¿no? Es decir, ahora sería algo impensable que la Iglesia esté de lado, por ejemplo, del socialismo cuando estamos hablando de aborto, es verdad, claro, eso está clarísimo. Pero en cuestiones sociales ya está dicho, está escrito y además firmado. Entonces, esto es algo que merece la pena resaltarlo y que nosotros siempre hemos abogado, digo nosotros, tú, vamos, yo concretamente, de que sería algo bueno que también se oyera más en los púlpitos. Es decir, y en estos momentos de crisis, con mucha más veracidad, con mucha más verdad y con mucho más hincapié. Es decir, la Iglesia tiene que estar, está, no lo digo yo no, esto no tengo, lo dice el Papa, lo dicen las encíclicas y nadie lo ha cambiado todavía. Es decir, la Iglesia está al lado, no de los pobres así en general, no, está al lado del trabajador, comprende perfectamente el capital dónde tiene que ir y además hoy en situación de crisis está al lado de quien realmente lo necesita. Lo está demostrando en situaciones concretas, pero tiene que demostrarlo también bastante más a nivel ideológico, a nivel de publicidad incluso de púlpitos y que sepa todo el mundo dónde tiene que estar la Iglesia. La Iglesia está con los que lo necesitan, la Iglesia está con los pobres, pero tiene que estar y está con el trabajador. Y además está escrito, no lo decimos nosotros. Esto es algo verdaderamente importante que una institución de este calibre lo deje escrito, lo diga y que además todo el mundo lo tenga que saber. Y es bueno, independientemente de que uno tenga fe, no tenga fe, crea más o crea menos. Pero esto es algo importantísimo, más en momentos como los actuales. Yo creo que ahora sí que la Iglesia está en sintonía con medidas sociales, con que no se recorten todas las aportaciones que hay a nivel de quien lo necesita y que la Iglesia no está con estas personas que además de ricas se enriquecen más, y no ya por personas, que lógicamente alguna vez hemos hablado aquí de forma irónica, porque la persona en este sentido prácticamente es lo de menos, sino con la situación, con las formas y con que esta riqueza no repercuta para que realmente se reparta de una manera más equitativa y más justa entre realmente quien lo necesita, que somos todos. Ahora, y para terminar definitivamente con este tema, Juan, el mundo, no el actual, sí. El mundo, desde que es mundo, ¿alguna vez en tu concepto se ha fundamentado en bases éticas y morales o es una utopía pensarlo? Yo creo que no es utopía, no, yo creo que el mundo estamos fundamentados en cada uno tiene sus, digo cada uno no como persona, que también nos movemos con unos valores concretos. A veces, normalmente la historia, los valores van cambiando y luego la sociedad a nivel normativa se va adaptando, pero tenemos que tener unas bases éticas y morales porque es la manera de seguir manteniendo la dignidad, no ya como persona, sino como colectivo y como sociedad. El ser humano, como ser humano, tenemos que tener unas, no normas, sino una ética general y una moral general, independientemente de que luego veamos y seamos conscientes de casos flagrantes, no casos individuales, sino situaciones. Tú lo has hablado alguna vez, tú has sido testigo y has experimentado situaciones de injusticia social, pero contra esas hay que luchar. Es decir, no se entiende el ser humano sin unas mínimas reglas, normas éticas y morales, no se entiende. Porque entonces estaríamos pensando en la individualidad. Cuando se piensa en la individualidad es cuando ese egoísmo propio nuestro de cada uno es cuando prima. Y eso tiene que primar lo mínimo posible.
Es decir, cuando uno se trasciende a sí mismo es cuando entran a jugar en nuestro sistema social, entran a jugar la ética y la moral. Son dos cosas aparentemente iguales, pero son distintas. La moral la puede tener cada uno, la ética yo creo que nos une a todos. La moral a veces desune, pero la ética nos tiene que identificar a todos como ser humano y como sociedad. Ciertamente mucho el trabajo que hay que andar, y también lo cierto y verdad es que ahora en nuestra sociedad puede haber movimientos negativos que vean que la moral está cambiando, que la ética cambia y que hay más egoísmo que hace... Puede ser, eso puede ser que alguien lo esté vivenciando cerca de sí. ¿Por qué? Pues porque vemos que muchas parejas jóvenes, mucha gente joven, mira más por sí mismo, tiene menos hijos, tiene menos compromisos sociales, es más fácil que haya separaciones. Todo esto en la parte negativa significa que uno prima por encima de los demás. Sin embargo, yo creo que esto tengo yo la idea, y quisiera ser positivo, de que es una cuestión circunstancial. No es porque vayamos a volver o no volver, sino porque se están asentando, creo yo, ideas claves de solidaridad, de responsabilidad, de sacarle lo positivo a la globalización, porque la globalización tiene parte negativa, y lo estamos viendo, lo hemos visto al principio del programa, pero también tiene una parte positiva, y es que me identifico más con problemas de más gente, que veo que hay que luchar también pues con problemas de otros colectivos, de otros pueblos, porque quien no se subleva con situaciones como la de Cuba, o situaciones como la de México, o situaciones... ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo creo que el ser humano sí que tiene que profundizar más, y estamos profundizando en esa solidaridad, en esa identificación con quien no está en mi situación y con quien tenemos que ayudarle, como sea a través de, bueno, los periodistas lo están haciendo público ciertas situaciones, y nosotros valorando nuestra posición y a la misma vez compartiendo, evitando, como te he dicho antes, la desensibilización, y luego siendo conscientes de quiénes somos, lo que queremos, que no estamos solos, y que el que yo viva bien y del que yo esté feliz y que yo esté a gusto no quiere decir que uno puede identificarse con el ser humano. El ser humano está sufriendo, el ser humano, me refiero a personas con nombre y apellido, que los conocemos por tele, por prensa, esa es la globalización positiva, y que hay mucho por trabajar, mucho por construir. Pero yo creo que esta situación de egoísmo puntual tiene que solventarse con esta solidaridad general que tenemos que tener todos. Yo creo que esta es una forma de tener claro de que las situaciones no viene nadie a solventarlas ni a solventárnoslas, sino que esto es una cuestión de todos. Ahora hay programas y anuncios de que la crisis es cosa de todos. No, eso es así, no la crisis, sino los problemas son de todos, a mí me tienen que afectar, aunque directamente a mí no me duela. Entonces me tiene que doler, ¿por qué? Porque soy persona, porque soy ser humano. Y yo creo que eso es lo positivo que podemos sacar de la globalización, y lo positivo que podemos sacar de que las personas luchamos por nosotros y a la misma vez nos solidarizamos con situaciones de otras personas. Y ahí está lo positivo. Muy bien. A ustedes, entonces, decirles que espero hayan prestado muchísima atención a estas últimas palabras de don Juan del Amor, y saquen de ellas lo realmente positivo que se debe sacar. Todos tenemos que poner el hombro para que el mundo, este mundo actual, cambie radicalmente. Nada más, los esperamos la semana que viene para hablar con don Juan acerca de no consumirás drogas. Hasta entonces.